Saludos a todos. Vamos a trabajar algunos ejercicios básicos de función lineal. Y en este caso tenemos una de las preguntas más básicas que nos puede salir. Nos preguntan por la ecuación de la recta que contiene a este punto y su pendiente es 3 negativo. Recordemos que la recta está dada de la forma y es igual mx más b. Si tenemos m, que es la pendiente, y el valor de b, que es la intersección con el eje y, pues vamos a tener esa expresión que estamos buscando. Pero da la casualidad que el m ya nos lo están dando. M vale 3 negativo. Y vean que con solamente saber eso, o es la A o es la B. Porque en las otras dos, el valor de M, que es el que está a la par de la X, aparece al final y es un 6. ¿Ok? M vale 3 negativo. Nos está coincidiendo con esto. Ahora lo que ocupamos saber es el otro valor. El valor de B. ¿Será un 2? ¿Será un 6? Para saber el valor de B, nosotros tenemos una fórmula. Una formulita que es B es igual a Y menos M por X. Donde la M ya la tenemos desde el inicio. Y la X y la Y lo sacamos del punto que nos dieron. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale Y? 0 menos de fórmula. Hay que acordarse esa fórmula, Y menos MX. La M vale 3 negativo, entonces menos menos 3. Y la X vale 2. Por lo tanto, menos y menos se hace positivo, el 0 no afecta, 3 por 2 son 6. O si quiere lo digitan en su calculadora, 0 menos menos 3 por 2. B vale 6. Por lo tanto, ya tenemos la pendiente, la intersección. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Y es igual M, que vale 3 negativo, X más B. Y el valor de B es 6 positivo. Entonces, se queda exactamente así, como aparece en la segunda opción. Aquí tenemos una situación clásica en este tipo de pruebas, donde nos dan una función que es lineal, pero no viene completa su criterio. Dice 2x menos b. Nos confirman que el punto 3,8 es parte del gráfico de la función. Esa es nuestra información adicional. Pero la pregunta es punto de intersección de la gráfica de la función con el eje X. Entonces, entre muchas cosas que tienen que saber de la función lineal, una de ellas o dos de ellas, que son las que necesitamos acá, sería cómo saber cuál es ese valor de b, lo que le llamamos intersección en la función lineal, y además cómo sacar el punto de intersección con ambos ejes, tanto con X como con Y. En este momento nos preguntan el de X. Por lo tanto, si estamos en un ejercicio donde ya tenemos el valor de la pendiente, tradicionalmente pendiente M, ese valor de la pendiente es este 2. Entonces podríamos plantearlo por acá. Ok, estamos en una función donde la pendiente es positiva, vale 2. Y tenemos un punto que pertenece a la función, que es 3,8. Sabemos que estos valores son X y Y. Pero a mí me hace falta ese valor de B. ¿Por qué me hace falta? Porque para yo calcular la intersección con el eje X, o sea, saber el valor por donde la función lineal pasa por X, hay una fórmula. Y esa fórmula de la intersección en X es el par ordenado menos B sobre M, 0. Por lo tanto, a mí me hace falta el valor de B. ¿Y cómo sacamos el valor de B? Esa es otra fórmula.
el valor de b, el valor de la intersección de la función lineal, la fórmula es y menos m por x. ¿Cuál y y cuál x? El par ordenado, un punto de la gráfica, en este caso un par ordenado que nos están dando. Y el valor de m es el 2 que siempre tuvimos desde el inicio. Entonces esto se resuelve con esas dos fórmulas, pero claro, en el momento hay que captar eso, ¿verdad? Para eso hay que practicar bastante. Entonces, el valor de y es el 8, menos el valor de m es el 2, y el valor de x, ¿verdad? M por x, 2 por 3. Por lo tanto, 8 menos 2 por 3, 2 por 3 es 6, 8 menos 6 me da 2. Significa que el valor de b es 2. Y con este valor de la pendiente y de la intersección, vamos a sacar ahora sí la intersección en x. Porque este valor de b es la intersección en y. Algo que en teoría debemos de manejar muy bien. Entonces, tengo la m y tengo la b de la función lineal, ya puedo aplicar la formulita para saber por dónde pasa en x. Entonces la podemos plantear por acá. Menos b, o sea, menos 2 entre m, que es 2, 0. Y solamente, aquí está muy sencillo, es dividir 2 entre 2 y mantener el negativo. 2 entre 2 es 1. Entonces, 1 negativo, 0. Hay varios ejercicios de ese estilo, así que véanlos y ojalá se acostumbren a este estilo de pregunta porque es muy frecuente. Sea la recta dada por y es igual 3x menos b. Si el punto 12,15 negativo es un punto contenido en esa recta, o sea, nos están confirmando que este punto es parte de esa función lineal, esa recta. Entonces, ¿cuál es la intersección de la recta con el eje X? ¿Ok? Ejercicio igual al anterior, donde nos están dando una función lineal incompleta, pero yo tengo que detectar que la pendiente es 3, que es una función lineal creciente, porque la m o la pendiente es positiva. Entonces sería bueno que planteáramos ese 3 ahí, pero el valor de b no lo tengo, aunque sí me están dando un punto de esa recta. ¿Cuál es el detalle? Que cuando nos preguntan intersección con el eje X, la fórmula de la intersección con el eje X es menos b sobre m, 0. Ese es el par ordenado para saber por dónde pasa la recta en X. Entonces vean ustedes que b y m, y yo solamente tengo m, no tengo el valor de b. Pero ese valor de b tienen que recordar ustedes que se puede calcular mediante la fórmula y menos m por x, donde nosotros tenemos la m que es 3 y aquí tenemos el par ordenado xy. O sea, tenemos todo para sacar ese valor de b. Y 15 negativo menos la pendiente m que es 3 multiplicado por la x que es 12. O sea, todo termina siendo colocación correcta. Y luego ir a calcular eso con todo el cuidado. Menos 15 menos 3 por 12. Y eso nos da un resultado de 51 negativo. Significa que esta función lineal, su intersección con y, porque recuerden que el valor de b es la intersección por y,
es de 51 negativo. Pero a nosotros nos preguntaron por el valor de la intersección en X. O sea, esta formulita de acá. Pero ya tengo M desde el inicio y acabo de sacar a B. Pues sustituyamos acá. Menos B, menos de fórmula, y el B es un 51 negativo. Entre M, que vale 3,0. Menos 51 sobre 3. Y da la casualidad que en este caso, el menos pasa positivo, o se cancelan. Y 51 dividido con 3, pueden comprobarlo, eso da 17. Lo que significa que esta recta que contiene a este punto interseca al eje X en el 17,0. O sea, pasa por el valor de X de 17. 17,0, opción A. Así que, aprenderse las fórmulas. Fórmula de la intersección teniendo M y un par ordenado. Y la fórmula de la intersección con el eje X. Sea la recta dada por y es igual menos 2x más b. Una función lineal con un faltante de un valor ahí, el valor de b. Si el punto 1,3 es un punto contenido en ella, entonces ¿cuál es la intersección de la recta con el eje y? Ok, si vienen seguido, ¿verdad?, de los ejercicios que estamos practicando, se dan cuenta que el molde de la pregunta es muy similar, pero cambió. Ahora nos están preguntando por intersección en Y. Y la intersección en Y pues es más fácil que la intersección en X. Para saber la intersección con el eje Y en una función lineal, tenemos que aplicar, y no sé si llamarle a esto una fórmula, pero bueno, lo que tenemos que recordar es para saber el punto de intersección con el eje Y, nada más tenemos que aplicar o formar el par ordenado 0,b. Y el valor de b es uno de los elementos de la función lineal. La función lineal es de la forma mx más b. Y a nosotros nos dieron una función lineal. ¿Pero quién hace falta? Casualmente, el valor de b, el que ocupamos para esto. Pero tenemos que recordar que en una función lineal, el valor de b lo podemos calcular con la fórmula y menos m por x. Y casualmente, en la información que tenemos, aquí está la m. El valor de m es la pendiente, es el que está a la par de la x. Y como tenemos un par ordenado, un punto de esa recta, ahí tenemos al x y al y. Entonces, si queremos plantearlo, m vale 2 negativo y tenemos el par ordenado 1,3, que sería el x y el y. Entonces nada más es de colocar. B es igual a y, que sería 3, menos de fórmula, m, que es 2 negativo, cuidado con ese doble menos, ¿verdad?, multiplicado por la x, que vale 1. En este caso, menos y menos quedaría positivo, 2 por 1, 2, y le sumamos 3, nos da 5. Si desconfían, digiten eso en la calculadora, y ahí va, van a verificar que b vale 5. Y como b vale 5, pues ya tenemos la respuesta. La respuesta va a ser que interseca el eje y en el punto 0,5 positivo. Sea la recta dada por y es igual 4x menos b. Y si este punto está contenido en esa recta, entonces, ¿cuál es la intersección con el eje X? Me están preguntando intersección en X, y tenemos que recordar de memoria que la intersección con el eje X la podemos dar por esta pequeña fórmula, menos b sobre m y coma 0, para que ya nos quede el par ordenado.
porque vean las opciones, ¿verdad? De hecho, con solamente ustedes saber que la fórmula lleva esta forma, valor, coma 0, una intersección con X, o es la A o es la C, pero no va a ser jamás la B ni la D, porque vea dónde llevan el valor. No tiene la forma de una intersección con el eje X. Entonces, ok, menos B sobre M. ¿Pero qué información tenemos? Tenemos una función lineal incompleta, donde sí tenemos el valor de M, que es 4. Pero lo que tenemos es un par ordenado, un punto de esa recta. Pero no tenemos B. Eso sí, hay que recordar que el valor de B en una función lineal puede ser calculada por la fórmula y menos m por x, donde afortunadamente tenemos todo. Tenemos la m, tenemos x y y del par ordenado. Entonces esos dos valores van a ir aquí. Colocar con cuidado, y es 12 negativo, menos de fórmula, la m vale 4 y la x 1 negativo. Entonces vean que con mucho cuidado hay que digitar eso, o lo resuelven mentalmente con la matemática básica de cada uno de nosotros. Vamos a verlo por aquí. Menos 12 menos 4 por menos 1. Con mucho cuidado con los signos. Y eso nos está dando 8 negativo. ¿Qué representa el valor de B en una función lineal? La intersección con el eje Y. ¿Qué representa la M? Su pendiente, su inclinación. Esa es una función creciente porque la M fue positiva. Y yo ocupo esos dos valores para saber la intersección en X, que es la pregunta ahorita, ¿verdad? Menos B. Menos, y el B es 8 negativo. Entonces, menos 8 entre M, que es 4, coma 0. Por lo tanto, lo que hay que resolver es, bueno, el menos y menos, que queda positivo, y dividen 8 entre 4, o lo escriben en fracción, y van a ver que les va a quedar un 2 positivo. Esa es la respuesta, eso es lo que estábamos buscando. ¿Por dónde pasó esta función lineal en el eje X? Pues pasó por el 2, o sea, el 2,0. Opción A. Sea la función dada por f de x es igual mx menos 1. Si el punto 2,5 pertenece al gráfico de la función, entonces, ¿cuál es la pendiente de esa función? Recordemos que la pendiente correspondería a esta m que está acá, a su inclinación. Y la información que hay es, tenemos la intersección o el valor de B y tenemos un par ordenado. Aquí tenemos dos maneras para llegar a la respuesta. Puede que hayan más, pero voy a explicarle dos formas y usted verá con cuál se queda. Una de ellas es recordando la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente, que tiene que estar en su memoria, es la resta de los y la resta dividido entre la resta de los x. ¿Y de dónde sale esa información? De dos puntos que tengamos de la recta, de dos pares ordenados. Tal vez ustedes han visto esa fórmula al revés, y2 menos y1, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, necesitamos dos puntos. Tenemos el 2,5. Muy bien. ¿Y el otro? Pues el otro se deduce de aquí, del valor de B. Y recuerden que B se llama intersección. La intersección con Y. Y ese par ordenado lo podemos deducir únicamente viendo esto. Esta misma gráfica, esta misma recta,
va a tener el punto 0,1 negativo. Así que automáticamente cuando ustedes tengan el valor de B, sepan de que ese punto existe. 0,B es la intersección con el eje Y. Y ese punto pues me va a servir ahorita. Entonces tenemos que esto es x1y1, x2y2. Cualquiera puede ser x1y1. O sea, si yo este lo hubiera puesto de primero y este de segundo, la fórmula va a funcionar igual. Acomodamos. y1 menos y2. La diferencia de los y. 5 menos 1. Porque y2 vale 1 negativo. Y abajo x1, que sería 2, menos el 0. 5 menos 1, eso es 6. Abajo 2 menos 0 es 2. Y eso da como resultado pendiente 3. También esto lo pueden digitar de una vez. ¿Cómo se digitaba eso? Para recordarles. Se abre fracción. 5 menos 1. Se vienen para abajo. 2 menos 0. Y ahí tenemos el 3. Pero considero que ese es un cálculo fácil que ahí se puede sacar. Y ya con esto tenemos lo que estábamos buscando. El valor de la pendiente es de 3. Esa es una manera y es la más clásica. La otra, ¿cuál es? La otra es recordando que esta función se puede escribir de la siguiente manera. La recta, en lugar de f de x, y es igual mx menos 1. Y a mí me están dando un punto, que es el 2,5. Que esto es un x y esto es un y. Entonces yo puedo sustituir eso. Y es igual, o sea, 5 menos la m que tengo que averiguar por x, que vale 2, o lo mismo 2 por m, en este caso al quedar así, m por 2 o 2 por m, lo mismo, menos 1. Y esto que me quedó aquí planteado es una ecuación que podemos resolver, ojo, el 1 que está restando pasa a sumar, y después el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y vean a dónde vamos a llegar al 3. Si este 1 que está restando pasa a sumarle al 5, 5 más 1, 6. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, 6 dividido entre 2, 3. ¿Ven? Pero aprovechemos la calculadora y resolvemos esto. Las calculadoras pueden resolver ecuaciones simples como esta, digitándolo exactamente igual. 5 es igual, entonces 5, pero no con este igual de acá, alfa calc. Eso es algo que ya a esas alturas espero que ustedes hayan practicado en otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Cómo resolver una ecuación básica aquí. Entonces 5 es igual, y recuerden que el igual es alfa calc. Vean el color aquí como rojito, ¿verdad? Del alfa y del igual. M por 2. Ok, la variable m, sí, yo sé que por aquí tengo la variable m, pero podemos utilizar siempre la variable x. Y en esta calculadora, la x está aquí. Por eso, recomendación, utilicen una CladWiz. Si van a utilizar una calculadora gris, de modelo más viejito, entonces tienen que hacer alfa, y aquí el paréntesis para que pongan la x. Pero si tienen esta calculadora, con solamente esta tecla de acá, es más que suficiente. Ok, recuerden esta misma, sí, esa que se marcó ahí. X por 2, o sea, multiplicado por 2. Cuidado con esta x es de multiplicar y vean la diferencia de la otra x, ¿verdad? Menos 1. Ya digité lo que teníamos aquí, nada más que en lugar de la m es la variable x. Y para saber la solución, la combinación de teclas será Shift Calc igual. Y vean aquí donde les va a salir que x es igual a 3. Pero para efectos del papel, ¿verdad? No es x, sino m es igual a 3. Y de esa manera se llegaba a la pendiente. Es un ejercicio muy particular, no es pues, tan común, pero puede venir, no sabemos. Eso es impredecible, ¿verdad? Pero es para que vean otro tipo de ejercicio que salió alguna vez en prueba nacional.
sea la función dada por f de x es igual a menos 2x más b. Y el 1,8 pertenece al gráfico de esa función. Entonces, ¿cuál es el punto de intersección de la gráfica con el eje x? ¿Qué tenemos que saber teóricamente? Que la intersección con el eje x en una función lineal se puede calcular con esta fórmula menos b sobre m, 0. ¿Quién es b y quién es m? Son los dos elementos de la función lineal. Valores que los tenemos aquí, pero a medias. Porque el valor de la m yo sí lo tengo. Es ese 2 negativo. Entonces m es igual 2 negativo. Pero el valor de b no está. Ese es el gran detalle. Pero sí tenemos un punto. El 1,8. Y ese 1,8 pues es un XY. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el valor de b? El valor de b se calcula con la fórmula y menos m por x. Por lo tanto, y es 8 menos m, que sería 2 negativo, por x, que es 1. Menos y menos se hace más. 2 por 1, 2. 8 más 2 sería 10. Lo pueden comprobar en su calculadora. 8 menos menos, 2 por 1. Si b vale 10, entonces ahora sí, ya tengo m, ya tengo b, ya puedo venir para acá. Menos b, menos 10, entre m, que sería 2 negativo, 0. Lo que nos falta nada más es resolver esto. El menos y el menos se llegan a cancelar. Y 10 dividido entre 2 nos da 5. Por lo tanto, ya tenemos respuesta al ejercicio. El punto de intersección con el eje X es 5,0. O sea que esta recta pasa por el 5 en el eje X. Considere las siguientes proposiciones sobre la función g, cuya gráfica es la recta y igual menos x. Y para eso nos preguntan dos cosas, o hay que confirmar dos cosas: que la gráfica de g es decreciente. Y recordemos teóricamente que una función lineal será decreciente cuando el valor de la pendiente sea menor que 0 o un valor negativo, que es lo mismo. Y el valor de m es ese numerito que acompaña a la variable x. En este caso, ¿cuál es el valor que está ahí pegadito a la x? Es un 1 negativo, solamente que ese 1 nunca se pone. Pero esto es lo mismo que tener menos 1x. Entonces quiere decir que por el signo del valor de la pendiente, ¿verdad? M, ya sabemos que efectivamente la 1 es verdadera. Porque si m es negativa, la función lineal es decreciente. Ahora, vamos a la otra parte. La gráfica de g contiene el origen de coordenadas. Y el origen de coordenadas siempre se refiere a ese punto central, por así decirlo, que es el 0,0. Entonces, ¿será que el 0,0 puede salir de aquí? Para el valor de x0, ¿qué pasa si yo sustituyo aquí? Y es igual menos x. Y es igual menos 0. ¿Qué resultado me da eso? Pues 0. Lo que significa que es verdadero. Ahora, necesitaba yo hacer esa comprobación. Tal vez no era necesario. Ustedes es importante que se aprendan dos funciones lineales súper básicas. Y les va a servir tal vez para más adelante, o más bien tal vez ya estudiaron esto, lo que es el tema de la simetría en geometría. ¿Por qué? Porque ustedes es bueno que se sepan estas dos funciones lineales pequeñitas.
Voy a hacer un pequeño plano, un clásico aquí, x, y. Y hay dos funciones lineales particulares. Una que se llama la función identidad, que es esa diagonal perfecta que pasa por ¿dónde? Por 0,0, por 1,1, por 2,2, por 3,3. Esta función que voy a tratar de dibujar más o menos, ¿verdad? Aquí. Esa función es la que llamamos la función identidad, y eso es equivalente a, o más bien es el criterio y igual x. ¿Y por dónde pasó? Pues pasó por 0,0. Pero nosotros nos están hablando de y igual menos x. ¿Y cómo es y igual menos x? Pues da la casualidad que y igual menos x es lo contrario a lo que ustedes están viendo ahorita. Es una función lineal decreciente que pasa por el 0,0. Nada más que en este caso pasa por 0,0, 1 negativo con 1 positivo, 2 negativo con 2 positivo, y así sucesivamente. Entonces, ambas pasan por el origen de coordenadas 0,0. Entonces, sí sería bueno que se aprendan esto. Y igual x es la creciente. Y igual menos x es la decreciente. Y ambos pasan por 0,0. Marcamos entonces aquí que la correcta es verdaderas. Ambas son verdaderas. Considere la siguiente representación gráfica de una recta. Okay, vamos para un típico ejercicio de función lineal desde información gráfica. Aquí tenemos una función lineal, ¿verdad? Yo creo que todos identificamos bien que se refiere a esta. Pasa por el 3 negativo en x, o sea, ahí tenemos una intersección con x. Pasa por el 3 negativo. Y pasa por este punto, que es el 2,4 negativo. O sea, tenemos información. Primera pregunta. La pendiente de la recta corresponde al 4 negativo sobre 5. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para sacar la pendiente? Para la pendiente, ustedes tienen que manejar una fórmula, que es la resta de los y sobre la resta de los x. ¿Y de qué x y de qué y estoy hablando? Ok, de dos pares ordenados. Esos dos pares ordenados es información que me tienen que dar de alguna manera, o yo tengo que ir a escarbarla. Pero bueno, aquí la tenemos. Como habíamos hablado, uno es este punto, es una intersección con x. Entonces sería 3 negativo, 0. Y el otro punto es este, que sería el 2 positivo con 4 negativo. Si ustedes quisieron poner este aquí de primero y este de segundo, no importa, pero que el orden del x y el y sea correcto. ¿Qué gano yo con esta información? Bueno, x1, y1, x2, y2, y ahora sí ya puedo hacer el cálculo de la pendiente para ver si es 4/5 negativo. Resta de los y. 0 menos de fórmula, y2 que sería menos 4. Y abajo x1 sería 3 negativo, menos de fórmula, y x2 es 2 positivo. Yo lo que acabo de hacer es utilizar estos valores que están aquí, pero de acuerdo a la fórmula y con lo que yo acomodé, ¿verdad? ¿Cuánto es la pendiente m? Ok, utilicemos la calculadora para recordarles cómo era que esto se digitaba. Sería fracción 0
menos menos 4, bajan, menos 3, menos 2, se digita tal cual lo están viendo aquí. Y nos está dando menos 4 quintos. Esa es la pendiente. Por lo tanto, la primera es correcta. Y vean ustedes que si la función es decreciente, la pendiente es de signo negativo. Ya predecir el 4 y el 5, ¿verdad? La fracción, pues no, para eso tenemos que hacer la fórmula. Listo, ya tenemos la m. Ahora dice la segunda que la intersección de la recta con el eje y corresponde a 0,3 negativo. Y eso es algo sospechoso. ¿En qué sentido? En ese 3 negativo y este 3 negativo. Intersección. Pero no es lo mismo. Esto es una intersección con X. Y nos están preguntando una intersección con Y. Tenemos que verificarlo. Vean aquí por donde está pasando en Y. ¿Lo ven? ¿Podría ser 3 negativo? Sí, podría ser 3 negativo. El dibujo no es perfecto. Pero no podemos asumirlo. Tenemos que comprobarlo. Y para eso nosotros manejamos una fórmula, que ya la hemos repetido muchas veces en estas prácticas. La fórmula de la intersección con Y. La intersección con Y es 0,b. Esa es la teoría que yo tengo que manejar, pero no tengo el valor de b. Y el valor de b se calcula con y menos m por x. ¿Quién es m? La m ya la tenemos aquí, la acabamos de confirmar. El valor de la pendiente, 4 quintos negativo. ¿Y de dónde agarro yo este y y este x? Porque ya tengo la m, pero ¿de dónde agarro esos dos? Pues bueno, de este punto o de este punto. O sea, de cualquiera de los dos que están ahí. Elijan uno, nada más. El que ustedes quieran. Va a dar lo mismo, elijan el que ustedes elijan. Que voy a elegir el primero. 3 negativo, 0. Entonces ahora sí, ya tengo para sacar la fórmula de b. ¿Cuál es el y? 0. Menos m. Menos 4 quintos. Menos, ¿verdad? Por x. Menos 3. ¿Por qué? Porque yo elegí este par ordenado. Si ustedes hubieran elegido este, pues aquí van a tener otros valores, pero el resultado va a ser el mismo. Comprobemos a ver cuánto da eso. 0 menos fracción 4 quintos por menos 3. Vean qué fácil es digitar este tipo de cosas. Resultado menos 12 quintos. Y ese menos 12 quintos es b. O sea que la intersección con y es el par ordenado 0,12 quintos negativo. Y nosotros nos estábamos cuestionando si la intersección era 0,3 negativo. Ahora, porque estaban como tan cercanos, ¿cuál será la equivalencia de esto? Ya eso es un extra, ya sabemos que es falsa. Pero 12 quintos negativo, aquí lo tenemos, es lo mismo que menos 2,4. Y el engaño era 0,-3. ¿Ve? 2,4 negativo está un poquito cerca del 3 negativo, por eso se parecían, o por lo menos se aparentaba que podría ser la respuesta. Pero ya sabemos que es falso. Por lo tanto, verdadera solo la 1. La representación gráfica de la función cuyo criterio está dado por menos x más 1 corresponde a. Aunque no lo crean, eso es un ejercicio muy sencillo. Es deducción y manejo de la teoría. Porque aquí tenemos 4 gráficas. Y tenemos la función que tenemos que confirmar
cuál de esas 4 gráficas corresponde a menos x más 1. Y si nosotros manejamos la teoría, sabemos que este menos 1 que está ahí es la pendiente. Y la pendiente implica que es su inclinación, ya sea creciente, decreciente o que no existe inclinación, que sería constante. Si esa pendiente, como ahí aparece, dice menos x, si esa pendiente es un valor menor que 0, estamos hablando que la recta es una recta decreciente. ¿Cuáles rectas tenemos decrecientes? Tenemos la opción A y tenemos la opción D. Solo por eso ya sabemos que la C y la B no es. Pero bueno, esto fue con la información de esta parte de acá. ¿Qué información me da esto? Esto lo que me dice es por dónde interseca en Y. Ese valor de B se llama intersección. Recuerden la formulita. Mx más B. Ese valor de B es la intersección. Pero la intersección con Y. Lo que quiere decir que la recta que tenemos que ir a buscar pasa por Y. ¿En dónde? En el 1. Y de las dos que hemos marcado como posibles opciones, ¿cuál es la que está pasando por por Y en el 1 positivo? Pues esta, la opción A, es la única que está cumpliendo, que es decreciente por el signo negativo y pasa por Y en el 1 positivo. Al menos este ejercicio lo pudimos hacer de esta manera. Si las gráficas son un poquitito más parecidas en algunas características, tal vez tengamos que ir un poco más allá. Pero por lo menos en este ejercicio era suficiente con fijarnos en esos dos detalles: su inclinación y por dónde pasa en Y. Considere la siguiente representación gráfica de la función g. Tenemos una función lineal que es creciente, que pasa por el x en el 6 negativo y que pasa por el y en el 4 positivo. Y lo que dice la primera propuesta es que la pendiente de esa función es 2/3. Pendiente, inclinación. ¿Cómo tenemos la figura? Creciente. Es una recta creciente. Para que sea creciente, la pendiente tiene que ser un valor positivo y por el momento estamos bien. Pero tenemos que confirmarlo. Y para eso hay que extraer información de esa gráfica. Y en esa gráfica tenemos un par ordenado, que es este. 6 negativo en x. Entonces 6 negativo, 0. Pasando por 4 en y, 0,4. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con esos dos pares ordenados? Pues bueno, tenemos que acordarnos de la fórmula donde necesitábamos dos pares ordenados, que es la fórmula de la pendiente. ¿Recuerdan? La resta de los y en la parte de arriba, la resta de los x en la parte de abajo. Resolvemos por acá. Más bien acomodamos primero. Y1, ya lo que voy a hacer de aquí en adelante es guiarme con esto, ¿verdad? Y1, que sería 0 menos de fórmula, Y2, que es 4, entre X1, que es menos 6, menos de fórmula, y X2, que sería 0. Si ustedes meten eso a su calculadora, de esta manera, tal vez muchos ya están viendo el resultado a simple vista, pero es
perdón por taparles un momento, 0 menos 4 y abajo menos 6 menos 0. Y eso da 2/3 positivo. ¿Qué teníamos que confirmar? Que efectivamente la pendiente es 2/3 positivo. Primera propuesta es correcta. Y ahora viene una pregunta interesante o algo que confirmar. La imagen de 3 corresponde a 6. Ok, tengo que confirmar que ese punto o esa relación existe en esa función. Que digan que la imagen de 3 corresponde a 6, recuerden que imagen es y. La imagen de 3, o sea, el valor de y de 3 sería el 6. O sea, me están hablando de que la imagen es 6. Por lo tanto, el 3 es un X. Significa que me redactaron un punto. El 3, 6. ¿Cómo hago yo para confirmar que ese punto es parte de la gráfica que estamos trabajando? Ok, eso sería muy fácil si nosotros tuviéramos el criterio de la función. Lo que tenemos es una gráfica. Y pareciera y podría ser posible que sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es posible que ese punto esté, pero no podemos asumirlo solo por eso. ¿Cuál era el criterio de una función lineal? F de x es igual o y es igual mx más b. Necesitamos ese criterio. ¿La m cuánto vale? Bueno, por dicha tenemos la información. La m vale 2/3. ¿Y el valor de b? Recuerden la teoría, el valor de b. Es cierto, hay una fórmula para eso, pero no hace falta complicarse mucho en este ejercicio. Porque el valor de b es la intersección con el eje y ahí la tenemos, que es 4. Este 4 de acá, ¿se acuerdan? 0, b, que es la intersección en y, ahí tenemos. Entonces el criterio va a ser 2/3 x, que es la pendiente, más el valor de b, que es por donde está pasando en y, que sería 4. ¿Y qué gano yo con ese criterio? Pues muy fácil. Ya yo tengo una supuesta frase que dice la imagen de 3 corresponde a 6. Ya acomodé la información x y y. Entonces quiere decir que lo único que tengo que hacer es venir, agarrar este 3 que es de x y meterlo aquí, hacer una sustitución para ver si el resultado, al meter el 3, el resultado va a ser 6. Si eso sucede, entonces quiere decir que lo que dice ahí es verdadero. F de x, o sea, f de 3, del valor de la preimagen, es igual a 2/3 x, o sea, 2/3 por x, más 4. Si el resultado de esto me da 6, entonces es verdadero. F de 3 es igual a, y aquí viene lo que nos va a responder el ejercicio. Esta partecita, lo que está después del igual, es lo que yo tengo que digitar. Fracción 2/3 multiplicado por 3, ojo que le di para acá, ¿verdad? Para que se centrara. Y le sumamos 4. ¿Cuánto dio? Eso dio 6. Entonces, efectivamente, para esa función, para esa recta, la imagen de 3 corresponde a 6. Lo acabamos de demostrar. Yo saqué el criterio con la información que había, sustituí el 3 y el resultado fue un 6. Entonces, verdaderas, ambas son así, verdaderas. Considere la siguiente gráfica de la recta y es igual
mx más 6. Y tenemos esta recta. Ok. Las dos cosas corresponden a información de la misma recta, ¿verdad? Por allá algebraicamente mx más 6, pero aquí la tenemos gráficamente. Y nos van a consultar dos cosas para decir si es verdadero o falso. Y vean qué fácil, o sea, hay momentos en que hay que sacar fórmulas y todo eso, y este ejercicio se puede hacer por fórmulas, pero si tenemos cierto conocimiento nos vamos a ahorrar tiempo. El valor de la pendiente dice que es 3/2 negativo. 3/2 negativo. En la teoría que ustedes tienen que estudiarse, tienen que recordar 3 cosas de la pendiente. Dependiendo del signo, ustedes van a saber cómo es la recta. Si la m es positiva o mayor que 0, estamos ante una recta creciente. Si es menor que 0, será decreciente. Y si la m vale 0, es constante. Ni crece ni decrece. ¿Cómo es la recta? Creciente. ¿Cómo es la pendiente que me acaban de escribir? Negativa, decreciente. Esto y esto, con solo haber visto el signo, ya sabemos que es falso. Porque para esta gráfica, que es la información que yo tengo, yo debería tener aquí una pendiente positiva, ya para empezar a hacer el cálculo que haya que hacer y confirmarlo. Pero pendiente negativa siendo decreciente y la imagen creciente, pues no tenemos nada que hacer aquí. La número 1 es falsa. Con solo verla, recordar la teoría, era suficiente. Y la segunda, que la recta interseca a y en 0,6. Ok, primero que esto sí tiene forma de intersección con y, 0, número, ¿verdad? Este valor es el que por donde va a pasar en y. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para saber si eso es verdadero o falso? Pues simplemente ser personas observadoras y recordar la teoría. Este 6 es ese 6 que tenemos ahí. Recuerden que la función lineal es de la forma mx más b, lo que significa que este 6 es b. ¿Y cuál era la fórmula, entre comillas, de la intersección con el eje y? Pues interseca el eje y en 0, b. Entonces ya creo que se dieron cuenta que lo dije muchas veces. Este b es este 6, este mismo que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, era cuestión de fijarse arriba, ¿verdad? La segunda es verdadera. Por lo tanto, de ellas son verdaderas solo la segunda.